Hemos tenido algunos retrasitos. Sí. Sí. Hola, hola, ajá. En el marco de la comisión especial, queridos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, compatriotas, todos y todas de nuestra patria grande latinoamericana, hemos querido, luego de la visita que hicimos finalizando marzo a la República Argentina y luego de las entrevistas que tuvimos con el Senado, con la comisión bicameral, también estuvimos con compañeros del Ministerio de la Defensa y de Cancillería, además de los encuentros con movimientos sociales y comunicadores y comunicadoras. Pues hemos estado trabajando y preparando unas comunicaciones justamente para lograr ya tener más datos de lo que es la investigación en torno a la operación Puma. Y hoy hemos querido hacer una videoconferencia con compañeros y compañeras que han estado trabajando el tema, que han investigado, que son algunos analistas del momento político, porque entendemos que esta operación está en el marco de la agresión imperialista del gobierno de Estados Unidos contra nuestra América. En particular, todo el plan que se tenía de golpe de Estado y de invasión a Venezuela. Y dentro de toda esta estrategia destacan toda la operación de la ayuda, de la supuesta ayuda humanitaria, todo lo que significó el supuesto gobierno interino, todos los intentos de magnicidio, todo el sabotaje, el bloqueo, las medidas coercitivas, pero una de las más preocupantes es este plan de invasión o de guerra multinacional contra Venezuela, de agresión a Venezuela. Y por todo lo que significa para nosotros la hermandad con los pueblos latinoamericanos, particularmente el vínculo que tenemos con el pueblo argentino, lo que significó el papel del ejército libertador tanto en Venezuela como Argentina para lograr la independencia de nuestros pueblos y lo que retomamos iniciando el siglo XXI en la derrota al ALCA allá en Mar de Plata, por esos vínculos históricos extraordinarios, por las luchas y por el destino común que tenemos como pueblo. Venezuela hace como, y desde su parlamento, desde la Asamblea Nacional, hacemos todos nuestros esfuerzos porque una acción como esta pretendida operación dirigida desde el Imperio norteamericano para colocar a América Latina en un conflicto que favorezca los intereses imperialistas, pues en medio de eso nosotros creemos que es vital la investigación para que no vuelvan a suceder, para poder alertar a nuestros pueblos, para poder impedir que estos mecanismos imperiales puedan sembrar de guerra, de muerte, de violencia nuestra América. Así que hoy vamos a tener en esta videoconferencia un conjunto de compañeros, de compañeras que van a estar haciéndonos algunas reflexiones y ponencias. Está el compañero William Serafino, él es politólogo venezolano, el compañero Sebastián Salgado, periodista argentino, Gonzalo Armoa, de ALBA Movimientos de Argentina, y tenemos también una vocería de la Central de Trabajadores de Argentina. Todavía no está confirmado cuál es el compañero que va a participar. Bueno, la idea es que podamos hacer intervenciones, presentaciones y luego podamos también abrir el debate y a las preguntas. Esto con la idea de retomar de nuevo la agenda de las comunicaciones que tenemos ya
dirigidas a las distintas instancias del gobierno argentino para saber cuál es el estatus de la investigación y sobre todo para ver en el marco internacional de conflicto, de guerra, de violencia que se presenta en el mundo, cuáles son los mecanismos de defensa que debemos tener los latinoamericanos y las latinoamericanas, sobre todo con esta infructuosa reunión convocada por el gobierno de Estados Unidos, que pretendió ser una cumbre, pero que se demostró allí la exclusión, el intento de silenciar pueblos y el fracaso de esa política. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a William Serafino. Queremos saludar al equipo de trabajo de nuestra embajada en Argentina, a nuestra querida compañera, hermana Estela Lugo. Un abrazo gigante, Estela. Y bueno, no sé si antes de la exposición de William tú podrías darnos un saludo. Gracias, muchísimas gracias, querida Blanca, y a todos los compañeros y las compañeras, a William Serafino, a Gonzalo Arnúa, a Sebastián Salgado, a todas y todos. Nosotros desde acá, desde Buenos Aires, con muchísimo frío, pero con el corazón encendido de pasión y de amor patrio, sin ninguna duda, recordando siempre aquel dicho de nuestro libertador Simón Bolívar: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Casi 200 años. Y aún estamos padeciendo los pueblos de nuestra América y del mundo, pues las acciones criminales que el gobierno estadounidense ejerce para poder ellos apropiarse de lo que le pertenece a los pueblos en diferentes partes del mundo. Y específicamente, como proféticamente lo dijo el libertador Simón Bolívar en el caso de Venezuela, la coerción, las medidas unilaterales coercitivas que han aplicado han sido criminales, brutales. Nos han hecho todas las recetas habidas y por haber para doblegar al pueblo venezolano. Agresiones económicas, bloqueos comerciales, confiscaciones de activos, amenazan a nuestros proveedores de insumos básicos o compradores de lo producido de una economía. ¿Se cayó aquí? Etcétera. ¿Me escuchan? Se cayó. Te oímos, Estela. ¿Sí se escucha? Disculpa, porque no, se me cayó aquí la cámara. Bueno, bien, todo lo que han atacado en nuestro país, han asesinado personas por parecer chavistas, por su color de piel, han usado todas las metodologías, han tratado de invadir nuestro país desde nuestros vecinos de Brasil y Colombia. Montaron un escenario para poder entonces, desde Colombia, con artistas de diferentes partes, para entonces poner ahí el show, pero la idea era entrar o por Brasil o mercenarios por nuestras costas venezolanas, pero el pueblo estaba enterado, el pueblo estaba activado, el pueblo está dispuesto a defender hasta morir, si es posible, para defender nuestra patria Venezuela. Sin ninguna duda, todo lo que le han aplicado a nuestro país ha hecho sufrir a los venezolanos y a las venezolanas. Ha hecho migrar por primera vez en la historia a connacionales a otras partes del mundo buscando un sueño, buscando vivir mejor, porque ciertamente han cada vez apretado más para que razones económicas obliguen a los venezolanos a migrar. Y ya está develado, porque así lo han dicho, ya se han develado los diferentes documentos de las intenciones de Donald Trump de efectivamente invadir militarmente nuestro país. No es solo confiscar, es que los barcos en alta mar los pirateaban, nos quitaban, nos robaron nuestro oro, nuestros recursos, sino además la planificación militar es una realidad hoy reconocida por personeros de Washington como John Bolton y
Mar Esper, que son exsecretarios de defensa de Donald Trump. Eso es una realidad. Eso es verdad. Esa es la verdad de Venezuela. Han intentado hacer de todo para obligar al pueblo. Y pues nuestros pueblos están decididos a alzar la voz, a pensar en el futuro de nuestros países, a estar unidos como un país, como una patria grande, como lo soñó Bolívar, San Martín, a propósito del bicentenario del abrazo de Bolívar y San Martín, a pensar como una región, como un mundo diferente, donde haya paz, donde no haya hegemonismo ni hegemón. Esos son los desafíos que se están dando en esta época, en este mundo. Y desde Venezuela, pues ratificamos lo que siempre dice nuestro presidente Nicolás Maduro y lo que nos recordaba siempre el comandante Chávez. Abogamos por la paz, queremos paz, pedimos paz, ofrecemos paz, pero no tenemos miedo. En Venezuela hay valentía. Decían los personeros de Washington que al gobierno colombiano se le enfriaron los pies para invadir militarmente Venezuela. A decir del comandante Chávez, y me perdono la expresión, le faltaron cojones para invadir a Venezuela, porque saben que los venezolanos y las venezolanas queremos paz, necesitamos paz, pero estamos dispuestos a defender nuestra tierra, nuestra revolución, por un mundo mejor, por las generaciones que aún no han nacido. Gracias, querida Blanca, por esta oportunidad. Gracias, queridos compañeros y compañeras. Un abrazo a todas y todos. Gracias, Estela. Un abrazo grande. Estamos muy felices de que se estén normalizando las relaciones entre nuestros países para garantizar la presencia en nuestra embajada de embajadores plenos ya para arrancar todas las jornadas que tenemos que hacer justamente para garantizar el intercambio, el trabajo conjunto, la complementación permanente entre nuestros pueblos. Quiero saludar también a la compañera diputada Carola Chávez, quien es miembro de esta comisión especial. Está conectada también la hermana María Fernanda Barreto, Laura Capote y, perdón, aquí tengo, no tengo toda la lista de los compañeros conectados, pero bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano William Serafino. Él es politólogo egresado de la Central, de la Universidad Central de Venezuela, tesista de la maestría en Historia por el Centro Nacional de la Historia, fue Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, mención Investigación, edición 2019, y es jefe de redacción del portal de análisis Misión Verdad. Ha publicado artículos e investigaciones en distintos medios y le vamos a agradecer muchísimo su participación en esta videoconferencia con este tema tan importante para nosotros de Argentina, Venezuela y el mapa de la agresión imperial. Bienvenido, William. Compatriotas, un minuto,
perdimos la señal de William. Vamos a tratar de lograr la conexión. El compañero William está tratando de conectar el audio, no lo escuchamos nosotros, así que les pido un minutito más de paciencia a ver si logramos la conexión. Compañero William Serafino, ¿lograste Sí, hacer la conexión? sí, ahora sí la escucho. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, muy bien. Ya hicimos una presentación de tu intervención. Quisiéramos poder escucharte. Vale. Sí, bueno, disculpen, estaba conectado desde las 5 de la tarde, pero no sé qué falló. Estaba esperando alguna señal de la conexión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, diputada, por estar acá, los otros compañeros de allá de Argentina. Un gusto. A ver, yo solamente quería como establecer un marco general para ver la operación Puma integrada a una geoestrategia de intervención militar y de cerco militar promovida principalmente por los Estados Unidos. No entender la Operación Puma como un evento aislado, sino en el marco de un armado, como le gusta decir por allá, de una geoestrategia de la intervención y del cerco militar. Me gustaría empezar, digamos que indicando algún dato histórico que nos permita ver, digamos que los objetivos estratégicos de esta operación. Primero, como fracturar un legado histórico que compartimos, una historia común de resistencia y de liberación que compartimos Argentina y Venezuela. Y bueno, habría que remontarnos a cómo los ejércitos de Argentina y de Venezuela combatieron juntos en Riobamba, en Pichincha, en Junín y en Ayacucho. Es decir, hay una historia común que yo creo que esta operación Puma entendía muy bien que quería fracturar, en el entendido también de que toda esta estrategia de guerra híbrida, como se le ha dado el nombre, contra América Latina, pasa por romper esos lazos comunes, lazos culturales y también lazos que pasan
obviamente por la seguridad y la defensa, entendiendo que los ejércitos personifican la soberanía nacional como quizás muy pocas instituciones en el mundo, ¿no? Yo quisiera como construir algunos antecedentes que nos permita ver cómo esta operación Puma estaba alineado a los paradigmas y a las tesis de intervención del Comando Sur, fundamentalmente, y cómo se podría entender, espero que me estén escuchando bien, que se esté entendiendo todo, ¿vale? Gracias. Este, para ir entendiendo, ¿no?, cómo se configuró esta operación Puma alineada a las premisas de intervención del Comando Sur. Quería simplemente dejar algunos antecedentes como para situar la conferencia y que obviamente los demás ponentes también profundizarán en algunos de estos elementos. Desde el año 2015 vemos, digamos, que una evolución y una intensificación de los movimientos militares de Estados Unidos en la región, tratando de transformar en lo que se llamaría el Grupo de Lima, si quisiéramos hacer la analogía con lo que ocurrió en la intervención punitiva contra Irak, en una especie de configuración de una coalición de los dispuestos, ¿no?, como lo denominó en ese momento la administración Bush, es decir, utilizar el Grupo de Lima como, primero, como un espacio de presión diplomática, pero que pudiera derivar luego en una configuración de un bloque multinacional de intervención contra Venezuela. Luego esto tendría una formalización, digamos que institucional, aunque sabemos que bastante agresora del derecho internacional, con la aplicación o la aprobación del TIAR, donde sabemos que también el gobierno de Macri jugó un papel importante, ¿no? En este sentido, hay tres ejercicios militares que son modalidades de ejercicios militares que son como los ensayos en los que también se va a ver involucrado la operación Puma, ¿no?, al menos la conceptualización de la operación Puma. Tenemos los ejercicios New Horizons, tenemos los ejercicios UNITAS y están los ejercicios Trade Winds, que son distintas modalidades de formulación de cómo la estrategia del Comando Sur viabiliza, digamos, sus ensayos de intervención. Fundamentalmente tenemos que en el año 2015 se hizo un ejercicio UNITAS bien importante por el lado de Brasil, es decir, ya esa concepción de un ensayo, de un globo de ensayo, de una posible intervención militar en Venezuela ya comprendía, digamos, que la fachada sur del continente. Un nuevo ejercicio que se dio en Belice en el año 2015, donde también apuntaba fundamentalmente hacia una presión sobre la fachada caribeña de Venezuela, es decir, ya no solamente se corresponde a la fachada sur, sino también a la fachada caribeña. Y en el año 2018 tenemos un documento que es muy importante porque es ahí donde vamos a ver cómo se cristaliza las tesis del Comando Sur en la operación Puma, que tiene que ver con la estrategia del Comando Sur del año 2018. Obviamente emparada en lo que conocemos del año 2000 con la doctrina de dominación de espectro completo, que sabemos que ha tenido un conjunto de modificaciones doctrinales, pero que en esa estrategia del año 2018 se incorporan elementos o se enfatizan elementos que ya eran preexistentes, pero que son muy importantes. Es decir, no se entiende el área de seguridad y defensa como los elementos clásicos, sino que se comienzan a incorporar elementos como terrorismo, como crimen transnacional, como obviamente una preocupación creciente de Estados Unidos por el involucramiento de China y Rusia como socios estratégicos de la región de cada vez más países, y un elemento muy importante que es la asistencia humanitaria, es decir, ya se posiciona la tesis de que la asistencia humanitaria, de que los desastres naturales, de que la desestabilización, en términos muy amplios, podría ser una excusa para intervenir militarmente en los países de nuestra región. Eso ya está configurado en la propia doctrina de intervención que emana de la estrategia del Comando Sur desde el año 2018. Otros elementos, simplemente como para situar la discusión y dar un marco bastante general para que luego los otros ponentes profundicen. Según la organización CIPRI, una organización especializada en el gasto militar en la región en el año 2018 vivió un incremento importante del 3,1%, fundamentalmente movido por las compras de armamento militar de Brasil, pero también Argentina, que aunque sabemos que es un país que invierte bastante poco en comparación en la región, casi que menos del 1% del PIB, también con Macri vio un aumento parcial y significativo de las compras de armas. También le pido un poco de disculpas por el tono de voz, que tengo una gripe bastante fuerte. Entonces, digamos que tenemos estos elementos que ya desde el año 2015, el año 2018, vemos cómo Estados Unidos intenta ampliar su profundidad estratégica a nivel militar en el continente, intenta erosionar los componentes de soberanía de los países, intenta montar un bloque que en principio sirve para el asedio económico, comercial y diplomático, pero que luego podría tener una variante militar. La operación Puma debemos verlo desde ahí. Un poco hablando sobre Argentina, aunque los compañeros que están allá, viven allá y hacen política allá, profundizarán mucho más por algunos elementos que me parecen importantes sobre todo desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? Bueno, Argentina como gran aliado, como lo denominan, gran aliado ex-OTAN desde el año 1991, desde la Primera Guerra del Golfo,
luego la cooperación que se tuvo en la guerra de los Balcanes, ¿no? Con la intervención contra Yugoslavia, como también el ejército argentino se involucró en la creación de un bloque de reservas estratégicas, también fungió en algunas tareas diplomáticas, digamos, para imponerle a Yugoslavia determinadas restricciones. Y en el año 2016 es un elemento importante, ¿no? No solamente por las reuniones que mantuvo John Kerry en Argentina, sino porque a partir de ahí se firmaron unos acuerdos de seguridad que son muy importantes, que creo yo que van a ser los antecedentes de la Operación Puma, ¿no? En la reunión del año 2016 se salió de ese encuentro entre Kerry y el gobierno argentino, salió un mecanismo de defensa Estados Unidos-Argentina que implicaba intercambio de información de inteligencia e implicaba cómo la interoperabilidad de los ejércitos se podría enfocar fundamentalmente en operaciones de asistencia humanitaria. Es decir, ya desde el año 2016 está bastante presente el tema de la asistencia humanitaria y un mecanismo de cooperación e interlocución entre Estados Unidos y Argentina para poder, digamos, que cristalizar algunas maniobras militares, al menos desde el punto de vista de los ejercicios. Hay un ejercicio también militar en Puerto Belgrano que se da en el año 2016 que coincide también con, con estas reuniones, estos mecanismos de defensa. Incluso ahí en términos de paradigma geoestratégico, Estados Unidos y el gobierno de Macri en ese momento, digamos que coinciden con los valores estadounidenses de defensa hemisférica, ¿no? Que creo que también es un elemento importante. Y ya una reforma de Macri que se da en el año 2018, ya a nivel militar, que tiene que ver con incorporar el elemento del terrorismo y el narcotráfico, como, y también, bueno, en algunos especialistas de esta materia en Argentina, que han hablado que era como la configuración de una nueva doctrina de contrainsurgencia o que era básicamente definir como un enemigo interno que permitiera volver a ese periodo represivo de las Fuerzas Armadas argentinas, ¿no? Sin embargo, el elemento importante acá, que tiene que ver con algo que también se da en la investigación que hizo el periodista Brevisky sobre esto, tiene que ver con que desde el año 2018, con esta reforma, también Macri intentaba poner a Argentina como un, militar, como un socio militar de Occidente en el cual se podía confiar, es decir, poner a Argentina como un socio de seguridad, entre comillas, a nivel internacional. Y eso ya lo veíamos del año 2018. Otros elementos que permiten conectar toda esta geoestrategia del cerco militar contra Venezuela y cómo se va involucrando Argentina lentamente, primero a partir del Grupo de Lima, segundo cómo van coincidiendo estos mecanismos de seguridad coordinados con Estados Unidos, tiene que ver con las propias compras militares del ejército del gobierno argentino. Es decir, no solamente estamos hablando de helicópteros Chinook, sino también de 16 Black Hawk, es decir, todo lo que implica una modalidad de intervención rápida, es decir, armamentos para intervenciones rápidas, tanques tipo M1128 y sobre todo los misiles Javelin, que también fueron adquiridos por las Fuerzas Armadas de Argentina. Justamente cuando vemos la configuración o cómo se estructuró el ejercicio y el ensayo de la Operación Puma, vemos que justamente estaba incorporada una brigada mecanizada, que lo explica bastante bien, se explica bastante bien en este reportaje, y en esta investigación, y también unidades de Fuerza Aérea también estaban comprometidas en la propia movilidad de cómo se iban a comportar las tropas en tal caso de que llegara de que se diera, ¿no?, el paso hacia una intervención militar. En este caso vemos que esas compras militares, esos mecanismos de seguridad, esa reforma que impulsa Macri en el año 2018, serían, digamos, que los antecedentes fundamentales de esta operación Puma y muestran, digamos, un alineamiento muy fuerte con respecto a las propias premisas de intervención del Comando Sur. Para ir terminando, porque el tiempo sé que es de oro y que llegué un poco tarde, y para también no quitarle el tiempo a los otros ponentes, yo quería, digamos, situar algunos elementos, ¿no? Que está, como se dice fundamentalmente, lo dice el general Juan Martín Paleo, ¿no?, que estos tenían fundamentalmente un centro en una operación de asistencia humanitaria abriendo 3 corredores a través de Colombia. Aquí podemos ver nuevamente una muestra de alineamiento, de coincidencia paradigmática con respecto a lo que ya venía planteando el Comando Sur desde el año 2018. Y que además hay unos elementos de intervalos de día que son importantes también decir, que cuando empieza estos ensayos es el 15 de abril, es decir, estamos hablando 15 días antes de esta denominada Operación Libertad, donde se notaba también que el aparato militar argentino tenía una claridad de cómo iban evolucionando los eventos políticos en Venezuela y cómo podía, digamos, esta operación Puma ligarse o coadyuvar a, obviamente, los intentos de desestabilización promovidos en ese entonces por todo esto del gobierno interino y Juan Guaidó. Y también vemos esa configuración del intento de crear una fuerza multinacional que debía, digamos, o que tenía su centro fundamentalmente en el Grupo de Lima.
Yo simplemente quería dejar como estos elementos muy rápidamente, obviamente para que tengamos un foro, digamos, más dinámico, no sea una intervención aburrida. Pero ya finalizando, creo que uno de los principales objetivos no solamente es erosionar las soberanías del continente, la soberanía de los gobiernos de la región, sino también, obviamente, vulnerar, fracturar, debilitar, socavar lo que tiene que ver con una convivencia que ha sido históricamente pacífica y que eso también tenía una cara B, por decirlo de alguna manera, en la destrucción de todos los mecanismos de integración regional. Es decir, yo creo que no hubiéramos llegado a la Operación Puma, y con esto quiero cerrar, si por ejemplo no se hubiera dinamitado el UNASUR y otros mecanismos de integración que comprendían obviamente un Consejo de Asuntos Militares donde se podría discutir temas comunes en el área de la seguridad y defensa. Entonces creo que lo que viabiliza la Operación Puma no solamente el alineamiento de Macri a la política exterior belicista de los Estados Unidos y el alineamiento al Comando Sur, sino que también tiene que ver con toda esta destrucción de los mecanismos de integración, y creo que ahí hay una tarea importante en cómo podemos recomponer. Empezaba con ese dato histórico, ¿no? De que combatimos juntos los ejércitos de Argentina y de Venezuela en Pichincha, en Junín, en Ayacucho, y cómo también esta recomposición, digamos, de los mecanismos de integración regional deberían dar paso a que el foco también esté un poco en los asuntos de seguridad y defensa, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo en Ucrania y de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Simplemente lo quiero dejar hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Disculpen lo rápido, pero la idea era economizar el tiempo. Muchas gracias. Gracias, William. Bueno, vamos a continuar con el compañero Sebastián Salgado, que es periodista argentino, ha estado al frente de varias experiencias importantes de comunicación aquí en Telesur, en México, en Argentina, y hoy agradecemos muchísimo que nos pueda acompañar en este trabajo como de analizar el momento y el impacto de una política injerencista y bélica como la del imperio norteamericano en contra de nuestros países. Bienvenido, Sebastián. Bueno, diputada, te saludo, agradeciéndote la invitación, la presencia en este foro tan importante. Agradecerte a vos, ¿sí? Y también a la diputada Carola Chávez por la investigación que están llevando adelante de la Operación Puma, que, a decir verdad, si no fuera por la impronta de ustedes, este tema, en una parte importante del arco político argentino, hubiera quedado en la nada. Así que agradecerles a ustedes y también la presencia en este momento de la embajadora Estela Lugo. Me gustaría, sí, en mis minutos, aprovechar la coyuntura interesante que estamos viviendo entre Argentina y Venezuela, creo que en cierto punto muy positiva, después del discurso que dio el presidente Alberto Fernández ayer en la Cumbre de las Américas, donde de alguna manera llevando adelante la voz de la CELAC, reivindicó, ¿no?, de alguna manera la ausencia de los 3 países que fueron excluidos por el gobierno de Joe Biden en la presencia de la Cumbre de las Américas, mencionando específicamente el caso de Cuba, el caso de Venezuela. Por algún motivo que desconozco, el presidente Alberto Fernández no mencionó a Nicaragua, pero sí hizo una mención específica de todas las ausencias, por decirlo de esa manera. Y creo que en ese sentido marca, me parece, un nuevo acercamiento en un nivel discursivo que en Argentina no estamos acostumbrados a escuchar de parte del presidente Alberto Fernández, y en el momento que lo hace nos dio muchísimo gusto que lo haga justamente para llevar la voz de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua a la Cumbre de las Américas. Y en ese sentido, volver a intentar tender algunos de los puentes que en estos últimos años no han tenido toda la firmeza que vimos en años anteriores entre los países de nuestra región. Me parece importante destacar también que el propio presidente Maduro, en la pasada cumbre del ALBA, hace poquitos días en La Habana, había puesto un énfasis importante reconociendo de que el mensaje de Alberto Fernández iba de alguna manera a ser la voz cantante en esa cumbre. Y bueno, hoy mismo tuvimos la posibilidad de escuchar en esta gira tan interesante que está haciendo el presidente Maduro, primero por Turquía
por Argelia, y hoy mismo en la República Islámica de Irán dio una entrevista a la cadena Hispan TV, de la cual formo parte, y se refirió justamente a este discurso de Alberto Fernández ayer en la Cumbre de las Américas y en la invitación que Alberto Fernández hizo por la presidencia pro tempore que tenemos en este momento en Argentina, hizo una invitación al presidente Joe Biden. Hoy el presidente Maduro decía, fue como la guinda en la torta, fue de alguna manera demostrarle que nosotros somos una región que intenta tender puentes, que no cierra las puertas y de alguna manera se empieza a mostrar, me parece, una madurez política en ese sentido. Nos hubiera gustado escuchar mucho más, nos hubiera gustado también escuchar al presidente Alberto Fernández hacer énfasis, porque no solamente se ocupa la presidencia pro tempore de la CELAC, sino la presidencia de la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, habiendo visto algunas posturas negativas por parte del gobierno de Alberto Fernández contra los informes de Michelle Bachelet, daría la sensación que se están omitiendo algunas cosas. Y en el informe tan completo que el compañero William acaba de presentar, a mí me interesaba sumar algunos datos que me parece interesante analizar y por lo menos poner sobre la mesa. Porque hay gente que cree que esta operación Puma de alguna manera puede estar vinculada a la imaginación o a teorías del complot. Pero quiero decirles que el día de hoy mismo se encontró parte del armamento, hoy mismo que estamos hablando, parte del armamento que el expresidente Mauricio Macri había enviado a Bolivia para que el régimen golpista de la presidenta Áñez utilizara para reprimir al propio pueblo, en los cuales sabemos que durante esas represiones mataron a decenas de bolivianos. Y se sabía que el presidente Macri había enviado armamento militar para esa represión, lo cual habían negado de alguna manera. Bueno, el día de hoy que estamos hablando, se encontraron, ¿sí?, en algunas dependencias militares bolivianas parte de ese armamento argentino. Entonces, me parece que es un primer dato como para tener en cuenta y saber que esto fue posible en Bolivia y que esto también pasó con la República Bolivariana de Venezuela. Es más difícil, siento yo, el reconocimiento del gobierno argentino en este sentido, porque como ustedes saben, el general Paleo, que es de alguna manera el que llevó adelante ese proceso de la Operación Puma, es el mismo que hoy forma parte al frente de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, por lo cual pone de alguna manera una presión extra sobre la investigación. Hay un nivel de silencio que a mí me cuesta entender en todos y cada uno de los medios de comunicación en lo que podría llegar a ser un material que a nivel periodístico todos sabemos que es una gran historia. ¿Sí? Todos quisiéramos conocer un poco más de esto que pasó ahí. Y se contextualiza con algo que en mi experiencia como corresponsal y en zonas de conflicto, que lo hemos comentado alguna vez con vos, diputada, también, a mí me tocó ver en primera persona, y es la operación de los cascos blancos. Los cascos blancos son una creación argentina en la década del 90 vinculados a la ayuda de la protección civil, ¿sí?, donde hay desastres naturales y demás, y habían tenido, en algún contexto, algunos trabajos destacados, como por ejemplo en el terremoto de Haití. Ahora, por esa impronta positiva que han tenido históricamente los cascos blancos argentinos, los servicios de inteligencia británicos robaron el nombre a la República Argentina y los utilizaron como parte de sus sistemas de inteligencias en el intento de desestabilización al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, creaban supuestos escenarios donde decían que el gobierno sirio estaba arrojando armas químicas contra la población siria, cuando en realidad eran ellos mismos quienes, con productos tóxicos en unidades sanitarias, le arrojaban a la población diciendo que a través de chorros de agua les iban a quitar parte de lo que supuestamente ellos traían, pero en realidad en ese manguereo, decimos acá en Argentina, de tirarle ese líquido, era de esa manera cuando los estaban intoxicando. Tenían preparados sus sistemas de cámaras
para intentar dar esa visión a las agencias de noticias del mundo de que eran en realidad armas químicas arrojadas por el gobierno sirio, que era a todas luces falso, como también eran falsas partes de sus rescates, porque un día agarraban las armas y eran parte de los grupos terroristas y otro día eran partes supuestamente de los sistemas de rescate de las autodefensas sirias. Con mucha sorpresa, después de haber estado personalmente y viendo yo esa operatividad de los cascos blancos como servicios de inteligencia británicos, me sorprendió cuando durante el gobierno de Macri hicieron un nuevo llamado para un grupo supuestamente que no existía hasta ese momento de cascos blancos en la República Argentina para que fueran a hacer tareas de ayuda humanitaria justamente en Cúcuta. Justamente en Cúcuta, donde montaron supuestamente una serie de hospitales de campaña para dar ayuda sanitaria a los, supuestamente otra vez, migrantes venezolanos que venían saliendo a través de esa frontera a pie. Bueno, llama mucho la atención después de la impronta del gobierno de Macri que tuviera algún interés en dar beneficios, si es que así fuera, a ningún tipo de población venezolana en ningún momento. Pero es interesante ver que en ese mismo momento es el contexto en que se dio la operación Puma y que entonces podemos llegar a entender que parte de la logística para hacer llegar a esos militares a esa frontera de Cúcuta podía estar vestida bajo la forma de médicos o rescatistas de cascos blancos que en realidad eran militares. Entonces, ahí me parece que hay un punto extremadamente importante de dónde tirar para ver realmente quiénes fueron los cascos blancos que estuvieron en Cúcuta, cuáles fueron las tareas específicas que hicieron, si estuvieron haciendo relevos sanitarios, queremos conocerlos porque nunca nos lo dieron a conocer y hemos intentado investigar ese tipo de cosas y de alguna manera me parece que refuerza esta hipótesis que invisibilizó el momento de la llegada de los militares argentinos a esa frontera. Entonces me parece que hay ahí una serie de elementos extremadamente importantes en los cuales hace falta seguir analizando. Nosotros, al igual que ustedes, estamos esperando realmente cuál va a ser la respuesta específica del gobierno de Alberto Fernández sobre este tema. Y así como hoy reivindicamos parte del discurso que tuvo en la cumbre de las Américas, repudiando la ausencia por la exclusión que se hizo de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua en la cumbre de las Américas, también nos hubiera gustado escuchar el repudio ante los intentos de magnicidio que ha sufrido el presidente Nicolás Maduro con drones y de otras maneras. También nos hubiera gustado escuchar el repudio al secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, primero secuestrado en Cabo Verde y ahora detenido en una cárcel de Miami. Me parece que en los últimos años la República Bolivariana de Venezuela ha sido víctima de abuso, como bien decía el compañero, por parte de la política exterior estadounidense y han intentado de alguna manera hacer enfrentar a países que históricamente han estado hermanados por una misma historia y por un mismo horizonte político. Por eso yo agradezco muchísimo el esfuerzo de ustedes por llevar adelante esta investigación y desde nuestro pequeño, humilde lugar de comunicadores y de periodistas, bueno, nos ponemos a la orden. Muchísimas gracias, Sebastián. Excelente intervención que nos permite como ver todos los elementos que estaban en juego en ese terrible momento que vivimos del intento de penetración, de invasión de nuestro territorio a través de la supuesta ayuda humanitaria y el coro que hicieron buena parte de los presidentes latinoamericanos que estaban en el marco del Grupo de Lima para apoyar el gobierno interino, que ha sido un factor para el saqueo, para la agresión de guerra multifactorial contra nuestra patria. Sebastián, muchísimas gracias. Sebastián es también docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y es en este momento corresponsal de Hispan TV. Vamos a dar la palabra a Gonzalo Armoa,
secretario operativo del ALBA, Movimientos y militante del Frente Patria Grande de Argentina. Un abrazo grande, Gonzalo. Hola Blanca, buenas tardes. Buenas tardes también compañeros. Un saludo también para William, gran amigo, para Sebastián, ahí los compañeros y la compañera embajadora también aquí en Buenos Aires. También está Laura, que es compañera de la Secretaría de ALBA, y bueno, y a quienes también están participando. También remarcar que nos encontramos, ¿no?, en el bicentenario del encuentro de Guayaquil, y eso es simbólicamente muy importante para este tipo de encuentros, pero también para seguir fortaleciendo nuestra unidad como pueblos, pero sobre todo en términos estratégicos. Y también destacar el trabajo que están haciendo en esta comisión, porque sin dudas han tomado una posta que aquí en Argentina, por lo menos por parte del gobierno, un poco lo decía Sebastián, está un poco adormecido, ¿no? Entonces es importante seguir presionando, intencionando que se siga investigando y que se haga público todo lo que respecta a estos ejercicios o a esta operación que, como bien decían, es parte de un esquema de intervención más amplio. Voy a tratar de intervenir en algunos puntos de análisis para complementar lo que ya venían diciendo tanto William como Sebastián, y me parece que es importante también retomar la historia, como decía William. Un punto importante que no es menor, posterior a los procesos de la independencia, tiene que ver con sí un punto previo que tiene que ver con la intervención de los imperios y la utilización del ejército argentino en función de los intereses de las oligarquías dependientes, tiene que ver con la guerra del Paraguay. Y me parece que es importante traer a cuenta esto porque entre 1865 y 1870, ¿sí?, fue utilizado o por lo menos se conformó en ese proceso el ejército argentino a partir de la agresión a un país hermano, un pueblo hermano, que costó ¿no?, digamos, llevó a la pérdida de más de 1 millón de vidas en ese momento. Además, con un objetivo muy similar que tenía que ver con destruir un proceso de soberanía, de independencia, como el Paraguay independiente y soberano que se había constituido. Y además, para hacer este paralelismo histórico, también se había conformado un tratado secreto, ¿no?, una coalición que estaba conformada por el Imperio de Brasil, por el gobierno de Argentina, y no me refiero al país en general, porque también hubo sectores del pueblo argentino que lucharon en favor de Paraguay y se alzaron contra ese proceso, ¿no? Muchos caudillos federales como Felipe Varela y muchos gauchos se pasaron del bando del ejército paraguayo, ¿no? Sin embargo, ya se puede rastrear en este sector de la élite de Argentina, de la oligarquía, una tendencia a subordinarse a las estrategias imperialistas de forma militar, ¿sí?, que va a tener una continuidad a lo largo de toda la historia, y me parece importante rescatarlo, porque hay una tradición histórica dentro de las élites argentinas que no solo reniegan de lo popular, de los proyectos políticos populares en Argentina, sino que suelen ver al resto de los procesos y de los países de América Latina como parte de eso que se denominaba como barbarie y que sigue siendo parte de esa tensión y esa polarización, ¿no?, de los que se consideran como sectores bien pensantes o civilizados, europeizantes, ¿no?, digamos, de una intelectualidad europeizante, y lo que ellos consideran como lo bárbaro, ¿no?, digamos, lo atrasado. Y en ese esquema de pensamiento también se inserta todas las agresiones que podemos ver de estos sectores para con Venezuela, porque justamente esos sectores que han llegado al poder en Argentina a través de golpes de Estado durante todo el siglo XX, recién con Macri lo van a hacer a través de las urnas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, porque hay una continuidad histórica y no es nuevo, ¿no? Y bien lo decía William, con el proceso del menemismo en los 90 y cómo se subordinó a la estrategia de Estados Unidos en lo que fue Europa del Este. Otro elemento que me parece interesante destacar es que también se da en un marco a nivel internacional
que tiene que ver con esta guerra mundial híbrida, ¿no? Y fragmentada. Y también Venezuela entra en ese ataque, en esa guerra, primero, como bien decían, el objetivo de destruir un proceso político alternativo y que se escapa, ¿no? Digamos, de la subordinación de los gobiernos, que es la necesidad que tiene el imperialismo norteamericano en América Latina, pero también porque, según el análisis, ¿no? Desde el corazón del imperio, hay una intromisión de actores externos, y así lo denominan ellos, en un informe, ¿no? Que publica la inteligencia del ejército justamente en esos meses de abril del 2019, que caratula a Venezuela como un punto de ingreso de China, Rusia y de Irán a la región, ¿no? Y eso es lo que le da también relevancia a la hora de pensar una estrategia de intervención o por lo menos de contención de esas potencias externas. Y es muy paradigmático leer que los argumentos que utilizan en el propio informe, ¿no? Que es el informe número 16 de inteligencia del ejército, que eso lo publican el 23 de abril, los mismos argumentos que tranquilamente pueden ser adjudicados para Estados Unidos, en este caso se lo adjudican a China y a Rusia, ¿no? O sea, lo que dicen es, son peligrosos porque vienen por los recursos naturales, porque intentan imponer sus modelos políticos y porque intentan construir una hegemonía en Sudamérica, ¿no? Podríamos tranquilamente cambiarles el rótulo y ponerlo como parte de lo que ellos están haciendo, ¿no? Sin embargo, lo ven no ven la paja en el ojo ajeno y no en el propio, o por lo menos es un grado de cinismo espectacular que ya nos tienen acostumbrados. En esta guerra mundial híbrida y fragmentada que les comentaba, que tiene que ver con la disputa a nivel global, multipolar, aparece justamente el elemento de Venezuela como un elemento central en la disputa de estos últimos años, ¿no? Y no es menor que los gobiernos que se han posicionado, que se han logrado posicionar de distintas formas a partir de estrategias que tienen que ver con guerra psicológica, con una avanzada mediática descomunal, con procesos de lawfare a líderes y referentes populares de lo que fue el inicio del siglo XXI, estaban coaligados en este grupo de Lima, ¿no? Y ese grupo de Lima justamente es el que todavía queda por seguir investigando, porque recién ha aparecido la investigación de lo que el ejército argentino estaba planificando, pero resta saber también qué estaba pasando en Ecuador con Lenín Moreno, qué estaba pasando también del lado de la frontera colombiana con Uribe y qué estaba pasando con Brasil, ¿no? Que también hay que tener en cuenta un elemento, y es que en abril, ¿no? En esos meses donde se da toda una sucesión de procesos que van apuntando hacia Venezuela y construyendo el escenario, ¿sí? Tenemos la reunión del Grupo de Lima en Perú, donde se quería justamente armar ya el escenario y cerrar esta coalición, y eso se ve interrumpido por la intervención del vicepresidente de Brasil, ¿sí? Mourão, que es el que plantea no vamos a participar en una invasión, ¿sí? Porque justamente es el que tiene, si se quiere, en el grado de conservadurismo político, por lo menos es el que ve en términos militares y de planificación la inconsistencia de una invasión y un ataque, ¿no? Digamos, para una guerra contra Venezuela. Y es el que plantea que no es posible en ese nivel de preparación ni de las capacidades que tienen los ejércitos, tanto de Colombia como de Brasil, para generar una invasión. O por lo menos Brasil no se presta en ese plano para ser, ¿no? Digamos, el que le haga el trabajo sucio a Estados Unidos, que es claramente quien está detrás de esta conformación de la fuerza multinacional y que sería una estrategia de lo que se considera como proxy war, ¿no? O sea, no va a intervenir directamente Estados Unidos con su ejército como nos tenía acostumbrado, ¿no? En el siglo XX, como vimos en Granada, en Panamá, etcétera, etcétera, sino que trata de que sus lacayos que están en la región hagan ese trabajo sucio, y además le agrega el factor de los grupos irregulares o de los mercenarios, y ahí aparece este grupo que es Silvercorp, que hay que seguir
investigándolo y siguiendo las huellas, porque no solamente hizo toda la seguridad de la campaña de Guaidó y esta especie de Live Aid en Cúcuta, sino que también estuvo involucrado detrás de los distintos procesos o estos intentos de invasión o microinvasiones en lancha, y también se le puede rastrear los pasos hasta el asesinato del presidente de Haití, ¿no? Entonces ahí hay un camino que hay que seguir con estos grupos de mercenarios atado, ¿no?, a las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, los grupos, los planes de la CIA y cómo se están implementando estos grupos mercenarios para desestabilizar, para generar asesinatos, ¿no?, para recorrer otros países del mundo, porque también podemos buscar las huellas también en Medio Oriente y en otros procesos. Para tener también un rastreo en términos temporales, ¿no?, tenemos que Guaidó se autoproclama, ¿no?, en enero del 2019. En febrero se lanza toda esta campaña de ayuda humanitaria, entre muchas comillas, ¿no? Se arma el Live Aid con el multimillonario Richard Branson poniendo sus recursos, pero también sus contactos, moviendo toda una parafernalia mediática. No se logra ese ingreso que se quería lograr, ¿no? Se da la batalla de los puentes, y ahí empieza entre febrero, ¿no?, y julio del 2019, había una intensificación y una preparación de todo el escenario. Como decía también William, está el 30 de abril la Operación Libertad, ¿sí? El 23 de abril aparece este informe que les mencionaba, el informe número 16 de la Dirección General de Inteligencia del Ejército Argentino, donde plantea justamente los factores extrarregionales. Se dan los 7 ejercicios militares entre abril y julio del 2019, ¿no?, comandados por el comandante de ese momento de la Fuerza de Despliegue Rápido, Juan Martín Paleo. Y si se fijan, eso se corta en julio del 2019. Y ahí es interesante ver que en agosto, en 11 de agosto del 2019, se dan las elecciones primarias en Argentina, lo que nosotros llamamos PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde Macri pierde por más de 15 puntos, ¿sí? Y la fuerza del Frente de Todos, ¿sí?, arrasa en esas primarias con 47%. Macri sale al otro día a decir que por culpa del pueblo argentino que votó mal, el dólar ahora se descalabraba, entonces hubo una inflación, no una inflación, sino un descalabro de la moneda de casi un 60%, ¿no? Y empieza como ya la retirada del gobierno, sabiendo que era irremontable el resultado de cara a octubre, ¿no? Entonces, queda la pregunta de qué puede llegar a pasar si este tipo de gobiernos se mantienen en el tiempo y se sostienen por mucho más que un solo mandato, ¿no? Digamos, porque ahí justamente lo que se ve es que se corta en términos cronológicos cuando hay una victoria popular que recompone el gobierno en pos de una coalición popular que apuesta, ¿no?, a la integración regional con todas las contradicciones que venimos analizando, pero que claramente no está preparando al ejército para invadir un país hermano, ¿no?, y mucho menos para seguir bloqueándolo y enviando armas y balas. Que también esto es parte de ese plan, ¿no?, porque es el mismo gobierno que en el mismo año hace los ejercicios militares para asistir a Colombia o Brasil, que también envía armas para el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Para que tengan una idea, el gobierno argentino de Macri envió 70.000 municiones para Bolivia, ¿sí? 40.000 fueron a las Fuerzas Armadas, se calcula, y 26.000 a la policía. Y esto se sabe porque hay una carta de agradecimiento, ¿no?, del jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas de ese entonces al embajador de Argentina. Esto se descubre, ¿no?, digamos, después, y como decía Sebastián, se van recabando cada vez más datos de cómo fue esa situación. El gobierno de Bolivia, el Estado boliviano, está investigando, ¿no?, digamos, con mucha rigurosidad qué es lo que pasó, pero cada vez aparecen más pruebas. Otro elemento más a tener en cuenta es que, por ejemplo, Macri tiene 10 causas por espionaje ilegal. En eso aparecen periodistas, aparecen militantes populares, aparecen activistas internacionales,
en esto que fue las dos grandes cumbres que Macri quería posicionar como la vuelta al mundo, ¿no?, de Argentina, que fueron la cumbre del G20 y la cumbre de la OMC, donde fueron investigados ilegalmente, ¿no?, militantes, organizaciones, muchos de las organizaciones que estábamos apoyando y denunciando lo que estaban haciendo contra Venezuela, su gobierno legítimo, contra la revolución bolivariana, fuimos parte de eso, de todas esas investigaciones, incluso buscando, ¿no?, dónde estaba el punto de contacto cuando aparecen las figuras de la inteligencia, quiénes están con Maduro, quiénes son pro-venezolanos, quiénes están, ¿no?, digamos, de ese lado de la mecha, para decirlo de alguna manera. Entonces es una constante en los servicios de inteligencia, en la planificación militar y también en los medios de comunicación, que me parece, y para esto voy cerrando, en este proceso de guerra contra Venezuela, tiene su aspecto militar, pero claramente hay un aspecto de bloqueo comunicacional de lo que se conoce